Hola a todos, mi nombre es David Motiño y en esta ocasión les voy a hablar de la antiderivada y la integral indefinida. Muy bien, ¿qué es la antiderivada? Bueno, la antiderivada es, decimos que la función f mayúscula de x es una antiderivada de f minúscula de x en el intervalo de a a b si se cumple esa condición. Es decir, que si nosotros derivamos la función mayúscula f mayúscula, eso va a ser igual a f minúscula de x para toda x en el intervalo de a a b. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuál es una antiderivada de la función f minúscula de x igual a 2x más coseno de x? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería una antiderivada de esa función? Porque podrían haber varias antiderivadas. Entonces, esa función que nosotros andamos buscando, que le vamos a llamar f mayúscula de x, ¿sí?, es la que tenemos que determinar. Y esa función tiene que cumplir que la derivada con respecto a x de esa función, que en este momento no sabemos quién es, eso tiene que ser igual a f minúscula de x, es decir, igual a 2x más coseno de x. Muy bien, entonces vamos a preguntarnos entonces qué función podría ser esta, es decir, f mayúscula de x, la antiderivada de esa función, de tal manera que se cumpla esa condición. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en el primer término de la función original, nosotros tenemos que poner, eso tiene que venir de algún término, tiene que venir de un término, tal que al derivarlo me quede justamente 2x. Pues como ya sabemos derivar, entonces ¿quién tendría que ser ese término? Tendría que ser, pues, algo como x al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque si derivo x al cuadrado, obtenemos justamente 2x. Ahora falta otro término. Este otro término, pues, tiene que venir de una función tal que al derivarlo me quede coseno de x. Entonces, ¿quién tiene que ser esa función? Bueno, como ya sabemos derivar, entonces sabemos que eso viene de algo como seno de x. Viene de la función seno de x. Si nosotros derivamos seno de x, nos queda justamente coseno de x. El signo que entonces vamos a poner aquí sería entonces el más, el que nos sirve. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros ya encontramos una antiderivada. Entonces significa que f mayúscula de x, que es una de las antiderivadas que andamos buscando, es x al cuadrado más seno de x. Y entonces esa sería una antiderivada, y esa sería la respuesta a la pregunta que habíamos planteado al inicio. Esta es una antiderivada. ¿Por qué? Porque podrían haber más antiderivadas. De hecho, pueden haber infinitas antiderivadas. Por ejemplo, si yo le sumara una constante, por ejemplo, si le sumara más 5, por ejemplo, a esa función, esa sería otra antiderivada de esta función. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros ponemos aquí 5 y lo derivamos, me va a quedar 0, entonces me queda exactamente eso. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la integral indefinida. ¿Qué es la integral indefinida? Bueno, de momento podemos decir que la integral indefinida representa la antiderivada más general de una función. Entonces vean que nosotros acá, para empezar vamos a explicar qué significa esa notación. Porque como acá prácticamente estamos hablando, nos están pidiendo una antiderivada de f minúscula, para no estar escribiendo tanto, para pedir una antiderivada, lo que vamos a hacer es utilizar este símbolo, que ese sería el símbolo de la integral, que es como una S grande. Y eso tiene un significado. Más adelante, cuando miremos integral definida, vamos a ver por qué se utiliza este símbolo, que representa, bueno, es prácticamente una S. Y entonces aquí aparece este símbolo que indica integral, aquí aparece la función que estamos integrando, y aquí eso que se llama diferencial de x, que por el momento lo único que vamos a decir es que indica con respecto a qué variable estamos integrando, porque esta función perfectamente podría estar definida en varias variables. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hablar de la integral con respecto a una variable u a otra variable. Entonces, para indicar con respecto a qué variable estamos integrando, pues el diferencial me lo dice, ¿verdad? Me dice con respecto a qué variable estoy integrando. Entonces, ¿a qué va a ser igual la integral de f de x con respecto a x? Bueno,
vamos a tomar una antiderivada de esta función, ya sabemos que es una antiderivada, y le vamos a sumar una constante. En ese sentido, entonces, nosotros podemos haber planteado o podemos haber hecho esta misma pregunta de una forma más compacta, más simple. ¿De qué manera? Bueno, utilizando esta notación, nosotros podemos haber planteado la integral, en este caso de esta función, 2x más coseno de x, y nosotros queremos una antiderivada con respecto, obviamente, a la variable x, que en este caso, pues, es obvio que la función solo depende de esa variable, pero igual tenemos que poner el diferencial de x. Entonces acá, ¿esto qué significa? Bueno, esta es la integral de esta función con respecto a x. ¿Y qué es la integral indefinida? Es la antiderivada más general que nosotros podemos escribir, y no es más que obtener una antiderivada, escribir una antiderivada y sumarle la constante c. Esa constante c es la que me da la generalidad de todas las antiderivadas posibles. Entonces, de esto que tengo planteado acá, lo único que tengo que hacer es obtener una antiderivada de esta función, que aquí ya conocemos una. Entonces, esto sería igual a x al cuadrado más seno de x, y entonces lo que faltaría sería sumar una constante. Entonces sumamos esa constante, y entonces eso que tenemos acá es la solución de una integral o integral indefinida, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería, digamos, de una forma breve la explicación de antiderivada e integral indefinida, y más adelante en los siguientes videos pues vamos a hablar de integrales un poquito más complejas, ¿verdad? Entonces, de momento les doy las gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video. Super crack, señor, muy bien.